Los empresarios cancelan la mesa técnica de análisis del nuevo aeropuerto, acusan a López Obrador de no querer escuchar. El candidato de Morena les responde. Le vamos a tener el resto de las actividades de los candidatos y qué pasó en el primer debate de los candidatos de la Ciudad de México. Y un reportaje sobre lo que hacen, lo que padecen, quienes reclutan funcionarios de casilla camino al 1 de julio. Muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Carlos Puch, esto es Milenio Televisión. Son las 10 de la noche, hoy es miércoles 18 de abril del año 2018. El día de hoy, el Consejo Coordinador Empresarial anunció la cancelación de esta mesa técnica donde, se supone, se discutiría con los candidatos a la presidencia la viabilidad del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Esto debido a que, de acuerdo con el organismo empresarial, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, no ha querido escuchar a la iniciativa privada, a pesar de que fue él quien propuso la mesa. La posición del candidato de Morena está tan firme que hasta folletos ya sacó. No nos interesa organizar un foro con todos los candidatos cuando un candidato tiene una propuesta que no escucha. Hemos dado nuestra posición, específicamente queremos seguir debatiendo los demás temas de la agenda del sector empresarial, pero así igualmente seremos de firmes con el posicionamiento del sector empresarial. En particular, el aeropuerto es sumamente importante como para convertirlo en golpes de campaña. Andrés Manuel López Obrador respondió hoy durante su campaña a lo que hoy anunciaron los empresarios. Se lo cuenta mi compañera Janet López Ponce, quien lo acompañó el día de hoy. Janet, muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Pues hoy Andrés Manuel López Obrador estuvo de gira por Sonora y Sinaloa. Por la mañana en Navojoa se dijo sorprendido de las declaraciones del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, quien dijo que por la actitud del tabasqueño podrían cancelarse las mesas de análisis técnico de las obras del nuevo Aeropuerto Internacional de México, acuerdo al que hay que recordar llegaron en Guadalajara. López Obrador dijo que es evidente que seguramente Juan Pablo Castañón está siendo presionado, así como dijo lo fue Carlos Slim, para declarar en su contra y en contra, por supuesto, de sus propuestas. Sin embargo, aseguró que de ganar la presidencia buscará inmediatamente a los empresarios para que se retomen estas mesas. No sabía yo que ya había resuelto cancelar la mesa de diálogo. ¿Por qué no quieres escuchar la otra propuesta? Yo estoy abierto al diálogo y estaba esperando, pero entiendo que está siendo muy presionado. Yo voy a mantener mi actitud de diálogo y una vez que triunfemos, pasando el día 1 de julio, abrimos la mesa con empresarios. Insistió en que es evidente que a algunos grupos, en específico a los inversionistas, no les conviene que se dé a conocer y que se transparenten los contratos y la forma en que les fueron asignadas estas obras, por lo que insistió que él mantendrá el diálogo y buscará a toda costa que los mexicanos conozcan este proceso y se llegue a un resultado concreto y técnico. Si se siguen las obras del nuevo aeropuerto o si es más viable su opción de construir 2 pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía. Mañana, Carlos, López Obrador continuará de gira por Sinaloa. Janet, muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Ricardo Anaya, de la Coalición por México al Frente, empezó el día en Tijuana, después se fue a Chihuahua. Los detalles los tiene, como todas las noches, mi compañera Selene Flores. Muy buenas noches, Selene.
Así es, Carlos, muy buenas noches. La jornada de actividades de Ricardo Anaya concluyó aquí en Ciudad Juárez con un mitin que llevó a cabo con pues miembros de la militancia y ciudadanos en general, pero muy temprano, todavía en Tijuana, Baja California, Ricardo Anaya aseguró en su conferencia matutina que él es el único candidato que podrá vencer a Andrés Manuel López Obrador. Esta es una elección de dos, que yo soy el único candidato que puedo derrotar a Andrés Manuel López Obrador. Faltan 73 días de campaña, van a ser 73 días muy intensos, 3 debates, y estoy absolutamente convencido de que vamos a ganar la elección de manera contundente el día 1 de julio y que le daremos a México el cambio profundo que México necesita. Carlos, luego de que el Senado de la República pues autorizara algunos candados para castigar la venta de huachicol en las gasolinerías de nuestro país, Ricardo Anaya se pronunció porque se castigue a los autores materiales de este delito, pero también a las autoridades que estén inmiscuidas en este ilícito. Por supuesto que se debe de combatir este delito de robo de combustible, sancionando a quienes de manera directa lo ejecutan, pero también se deben encontrar las complicidades dentro del propio poder público para garantizar que podamos terminar con este mal del robo de combustible. Carlos, mañana Ricardo Anaya continuará con sus actividades aquí en Ciudad Juárez. Nosotros, por supuesto, estaremos muy pendientes. Selene, como siempre, buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches. Selene Flores, y ahora vamos con José Antonio Meade, el candidato de la coalición Todos por México. Estuvo en Nuevo León, ahí estuvo en varios eventos, algún diálogo empresarial. Mejor que se lo cuente, como siempre, mi compañero Abraham Reza. Abraham, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Así es, el día de hoy el candidato a la presidencia, José Antonio Meade, continuó por su gira de campaña rumbo a las elecciones del próximo julio. Por la mañana mantuvo un encuentro con empresarios en Monterrey y más tarde se reunió con sus simpatizantes en Apodaca. Todo esto aquí en el estado de Nuevo León. Durante estos encuentros, el exsecretario de Hacienda criticó la decisión de su contrincante Andrés Manuel López Obrador de reventar una reunión que tenía prevista con empresarios para analizar el tema del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. A José Antonio Meade dijo que con esto Andrés Manuel no solamente contraviene en la democracia, sino que además contraviene en el progreso del país. Yo creo que contraviene la democracia en el país. Es de nuevo un candidato que no habla, que no debate, que no contesta, que no acepta críticas. Es un candidato que está peleado con valores democráticos, que ya acreditó estar peleado con el empleo, que acreditó estar peleado con la educación, que acreditó estar peleado con la civilidad, que acreditó estar peleado con la verdad, que acreditó estar peleado con la transparencia, y un candidato que acredita estar peleado con todos los valores que para los mexicanos son importantes. Es un candidato que no merece gobernar. Por lo pronto es la información. Carlos, mañana José Antonio Meade mantendrá un encuentro con sus simpatizantes en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Abraham. Buenas noches. Muchas gracias a ti, Carlos, y muy buenas noches. Por cierto, José Antonio Meade hoy estuvo en Multimedios, televisión, la cadena hermana de Milenio, y ahí platicó con el arquitecto Benavides, conductor desde hace mucho tiempo del telediario principal de Multimedios. Se dijo listo para el primer debate con el arquitecto Benavides, dijo que va a ser la oportunidad para por fin contrastar propuestas. Este es un fragmento de la conversación del arquitecto con José Antonio Meade. Yo creo que es una muy buena señal, es el primer debate de 3, pero yo espero que empiece ya a mover a las campañas en la idea de empezar a contrastar propuestas. Es bien importante esta campaña, que estemos atentos de cuáles son los perfiles, cuáles son las propuestas, porque al final vamos a votar sí por una persona, pero también por un programa y por un rumbo de país. Ojalá sí resulte un ejercicio atractivo, pero sobre todo un ejercicio que permita que salgamos con una claridad de qué es lo que cada uno de nosotros está proponiendo en esos temas torales para que a México le vaya bien. Margarita Zavala, candidata independiente, estuvo aquí en la Ciudad de México, tuvo un encuentro privado con algunos simpatizantes y Zavala dijo que no piensa renunciar a favor de nadie y dijo que Andrés Manuel López Obrador no es invencible. Y sé muy bien contra quién compito. Y sé también muy bien que López Obrador no es invencible, no lo es. Sé lo que es la fuerza de la razón. Sé lo que es la fuerza de los ciudadanos. Sé lo que es la fuerza de la mística.
Sé que hay cosas que no se compran ni con miles de millones de pesos. Y el Bronco, el recién incorporado Jaime Rodríguez Calderón, estuvo en Chiapas. Ahí, ¿de quién habló? Pues del que hablan todos. De eso vamos a hablar ahorita en la mesa. ¿De quién habló? De Andrés Manuel López Obrador, de lo del Consejo Coordinador Empresarial. De eso habló. Yo creo que Andrés Manuel tiene que cambiar su postura, ¿no? Yo convocaría a Andrés Manuel que cambie su postura y escuche a cualquier gente o a cualquier organización. El Consejo Coordinador Empresarial es un ente que produce y que él les va a cobrar impuestos, ¿no? De los impuestos estos que él quiere regalar, bueno, pues al menos que los escuche. Por cierto, hoy el director de averiguaciones previas de la FEPADE, Germán Castillo Banuet, dijo que el Instituto Nacional Electoral ya denunció ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a 15 auxiliares de aspirantes a candidatos independientes a una diputación federal, uno de un aspirante al Senado, que registraron firmas falsas ante el INE. Dijo que el instituto presentó ya una denuncia también contra los candidatos independientes Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, y Margarita Zavala, por las que la FEPADE ya inició investigaciones. Castillo Banuet, sin embargo, no dio más detalles sobre estas investigaciones, porque ahora pues siempre se escudan en esto del nuevo sistema de justicia penal, que porque infringiría la presunción de inocencia, pero ya nos dijo contra quién tiene investigaciones. No hubo mucha capacitación ahí. En fin. Rafael Pérez Gay, me da mucho gusto tenerte aquí. Buenas noches, Carlos. Una nueva encuesta, la de hoy, pero que se acumula a las diarias que vemos de Massive Caller, a las de otro. Hoy, por cierto, Roy Campos medio confirmó, me parece que con Denise Merkel en el radio, que la suya próxima viene más o menos como la de Reforma de hoy. Nada, Andrés Manuel crece, y crece, y crece, y los otros dos, pues ahí están. Y la agenda que yo paso aquí es que todos hablan del otro señor, hablan de Andrés Manuel. ¿Ya? ¿Se acabó esto? ¿Cerramos y nos vamos, Rafa? No exactamente apagar la luz e irnos, pero creo que hay una tendencia casi irreversible. Casi, pones. Bueno, okay. Porque la verdad es que no vamos a saber el resultado hasta la noche de las elecciones en que el INE nos diga. Así es. Pero si lo que tú nos has venido relatando cada noche aquí en tu noticiero, si lo que nosotros hemos visto y leído en las entrevistas se acerca en un 28% a la realidad, déjame que te lo diga muy así, bien. La verdad es que es irremontable la ventaja de Andrés Manuel López Obrador en los comicios del 2018. Eso es así. Tenemos que verlo, tenemos que entenderlo. Y bueno, se venía viendo, no es una sorpresa. Bueno, ahora, ¿sabes qué es interesante, Rafa? ¿Qué le pasa a un líder tan claro en las encuestas desde hace meses cuando llega al primer debate con 4 diferentes? ¿Tú qué crees? ¿Crees que van a ir por él? ¿Crees que más bien se van a dar entre ellos? ¿Qué crees que va a pasar? Van a ir por él. Bueno, no sé. Probablemente Margarita va a ir por Ricardo Anaya. Probablemente Mitt, como dice Andrés, dice Mitt. Probablemente el señor Mitt va a ir por Anaya. La verdad es que, como decía un buen amigo, López Obrador va a poder comer palomitas y que los otros estén... está el Bronco, además, sí. El vergonzoso Bronco en ese foro. En esa mezcolanza del domingo. Quiero decirte lo que creo. Me parece que si Andrés Manuel López Obrador hace una postura, una estrategia relativamente conservadora el domingo, podemos decir que, bueno, son 3 debates, que ese primer debate saldrá adelante. Tendría que ocurrir algo verdaderamente estrafalario para que empezara a cambiar esta tendencia que es más o menos de 20, 22, 18 puntos. Carlos, tú lo sabes mucho mejor que yo. Es una ventaja extraordinaria. Creo que lo que tenemos que ver hoy es que hay un puntero que se enfila directamente a un triunfo. Un triunfo que está en zona de mayoría absoluta, Carlos. Sí, lo está. ¿Por qué además? Porque yo creo que una vez, en el escenario hipotético de que ganara Andrés Manuel López Obrador, todo o una parte del viejo y nuevo priismo se presentará ante él para ponerse a sus órdenes. Y eso para presentar sus respetos. Bueno, por favor, si es el abuelo con el nieto, o vamos a pensar que Andrés Manuel es otra cosa.
Bueno, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? Porque esto está legitimado democráticamente. Ha pasado que... Algo tiene que ver con los otros dos que lo persiguen. Me estás casi leyendo el pensamiento. Ha ocurrido que los otros dos candidatos no han crecido. Ahora, hay que decir también que la política directamente establecida desde Los Pinos con el presidente, 1, 2, con el cuarto de guerra del señor Mitt, y 2 y 3 el PRI, han logrado impedir que crezca Anaya. Han dejado a Mitt en 18 y si ves los números es exactamente lo que creció López Obrador. Es decir, creció 6 y Anaya perdió 6. ¿Qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir lo que estos genios, estos sí son genios, no pedazos, estos genios lograron ya tener a Andrés Manuel López Obrador a un punto de del triunfo electoral. El triunfo solo ocurre, ojo, hasta la noche de julio. Bueno, pero así es, como lo estamos diciendo. Me gustó tu adjetivo. Tendría que pasar algo estrafalario, porque ese es el adjetivo, ¿no? Estrafalario, algo de verdad muy raro. Que no imaginamos, rarísimo, ¿no? Me decía un muy buen amigo y muy conocido, me decía, bueno, sí, si nos dicen que Andrés Manuel López Obrador torturó y mató a su madre, podría perder. Bueno, como eso no va a ocurrir, no, yo creo que Andrés Manuel López Obrador está hoy en día muy cerca de tener el triunfo el 1 de julio. El 1 de julio. Rafael, un placer. Gracias por todo, Carlos. No, gracias a ti. Rafael Pérez Gallo, un placer tenerlo en esta mesa. De regreso, le vamos a contar una muy bonita historia. Si usted nació en marzo, le habrá tocado. Hay personas vestidas de INE que van casa por casa y dicen, ¿qué crees? ¿Salió usted sorteado? ¿Quiere ser funcionario de casilla? A veces no es muy agradable ese trabajo. Vanessa Jove estuvo con ellos y le contaron. Ahora volvemos. Telcel te presenta el internet móvil más rápido de México. Con Gigaret Telcel puedes hacer tu mundo 10 veces más conectado y más veloz. Buenas noches. Con Gigaret Telcel 4.5, tú hablas y el mundo responde. La red más rápida, ahora es mucho más rápida. En Negocios de Milenio. Jesús Rangel. Marco Antonio Mares. Julio Serrano. Milenio Diario, periodismo con carácter. Bodegas Lleiroso, máxima expresión, Ribera del Duero. Hace unos minutos terminó el primer debate entre candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. El primer tema que trataron fue medio ambiente y urbanismo. Aquí un pequeño resumen de lo que ocurrió en ese tema. Que Claudia Sheinbaum está reprobada como secretaria de Medio Ambiente que fue en esta ciudad y es responsable en gran medida de mucho de lo que hoy está padeciendo esta ciudad. Es importante decir que Claudia, cuando fue secretaria de Medio Ambiente, fue la única secretaria de Medio Ambiente en el mundo que se dedicó a llenar de cemento la ciudad. Mientras la ciudad necesitaba agua, ella la llenó de cemento. Fue la única secretaria en el mundo que en su gestión se dedicó a hacer segundos pisos. Yo quisiera comenzar por decir que la construcción del segundo piso es completamente inaceptable y reprobable. Invertir esa cantidad de recursos en privilegiar el uso del automóvil de unos cuantos es completamente inaceptable. Yo creo que aquí falta el PRI, ¿no? O sea, porque yo no sé a quién representa realmente Miquel, ¿no? Las propuestas de Miquel Arriola son la regresión en todo y más aún en urbanismo, sustentabilidad, justicia y seguridad. Queremos que el aeropuerto Benito Juárez, cuando empiece el aeropuerto nuevo, al cual se opone Claudia y López Obrador, se oponen a 610,000 empleos para el futuro de México. En ese aeropuerto necesitamos movilidad social, que la gente de Gustavo Amadero y Iztapalapa tenga servicios de salud, de entretenimiento, que tenga áreas de deporte, llevar, también como lo dice Alejandra, también coincidimos, llevar un campus de las 3 universidades públicas de México.
Claro que hay que entender el problema para resolverlo. Y no se trata solo de estudiarlo. Lo que pasa es que Miquel no entiende los problemas de la ciudad y ni siquiera entiende que esta ciudad es una ciudad progresista, no es una ciudad retrógrada. El desarrollo sustentable esencialmente es medio ambiente, desarrollo económico y desarrollo social. Y esto es un resumen de lo que hablaron en seguridad. La ciudad iba bien. De 2000 a 2006 se redujo la inseguridad. De 2006 a 2012 esta ciudad fue más segura. ¿Qué pasó en la actual administración? Que se descompuso la ciudad, que se descompuso la seguridad. Lo que pasó es que abandonaron el tema. Y no solo eso, sino que llenaron el gobierno de rufianes. Una de las nuevas fantasías de Miquel, que es evidente que como buen priista pues viene a calumniar. Claudia, muy rápido. Antes de levantarte a las 7 de la mañana para acabar con el crimen, deberías de meter a la cárcel a los narcodelegados de Morena, empezando por Tláhuac, Rigoberto Salgado. Desde ahí empezó el narco en la ciudad con el aval de López Obrador. ¿Cómo te atreves a hablar del tema de los delegados cuando tu partido tiene sumido al país en la peor violencia que jamás haya vivido? Segundo, eres candidato a jefe de gobierno y no sabes que el mando de la policía y de la procuraduría están en la jefatura de gobierno, no en las delegaciones. Por eso mi compromiso desde el primer día que inició esta campaña, hacerle justicia a las víctimas de los sismos del 19 de septiembre. Me refiero a los lamentables acontecimientos del Repsamen, del TEC de Monterrey, un doble agravio para estas familias, porque además de que no han tenido respuesta, el agravio lo reciben una vez más cuando ven que la principal responsable de esa tragedia hoy viene aspirando a ser jefa de gobierno. Te lo dije y te lo vuelvo a decir, Alejandra, no es ético y es vil utilizar una tragedia como centro de tu campaña electoral. El primer día de mi gobierno voy a intervenir los 10 penales de la ciudad. De ahí se comete el 50% de la extorsión telefónica. Vamos a recuperar el gobierno de las cárceles. Vamos a poner un gobierno transparente en las cárceles y vamos a dejar de cobrarle a todos los que van a visitar a los internos una cuota, que por cierto, ahora en tiempos electorales, el PRD subió esa cuota de 5 a 20 pesos, clientelismo puro. El próximo 1 de julio son miles y miles y miles de ciudadanos mexicanos los que van a ser funcionarios de casilla. Son ellos quienes operan la elección. Pero antes hay que convocarlos, hay que elegirlos, hay que convencerlos. Son personas del Instituto Nacional Electoral quienes los notifican y les dicen qué les toca hacer. Vanessa Job le cuenta la historia de esta odisea. Mi nombre es Karina Salinas y soy supervisora electoral del INE. Vengo a darle la noticia que salió sorteada para ser funcionaria de casilla y que sus vecinos puedan votar. ¿A qué hora podría encontrarla? A las 9 de la noche. Cada mañana 45,000 capacitadores del Instituto Nacional Electoral salen a la calle con una misión: animar a los ciudadanos a ser parte de las próximas elecciones. No ha sido sencillo. Por la complejidad de la zona, tenemos que redoblar esfuerzos y presenta dos complejidades. Uno, que la gente no participa, y dos, que es muy peligrosa. Muy peligrosa, venta de droga, delincuencia, balazos. Este día los capacitadores están en la delegación Iztacalco para recorrer las colonias Jardines de Tecma, Barrio Santa Cruz y Campamento 2 de Octubre en la Ciudad de México. Los capacitadores agotaron la lista de ciudadanos sorteados por haber nacido en febrero o marzo y apellidarse con la letra F, pero no alcanzaron el número de ciudadanos necesarios para integrar las casillas. Por eso solicitaron al INE un listado extra para cumplir con la meta. Milenio acompañó durante 12 horas a los capacitadores a buscar ciudadanos y conocer así la complejidad para integrar las casillas. Karina estudió ciencias políticas y ha participado como capacitadora en 3 elecciones. Ella, como todos los CAEs, es una ciudadana contratada por 5 meses para buscar mexicanos que acepten ser funcionarios de casilla, aunque no todos se alegran al escuchar la noticia. Bueno, le damos la noticia. Salió sorteado para ser funcionario de casilla. ¿Qué cree? Que no logramos integrar las casillas en esta zona. La verdad,
No, o sea, no se me da. A mí no se me da eso, ¿no? La verdad. En sus recorridos, los capacitadores se enfrentan a las inclemencias del clima, a la inseguridad, a la desconfianza y hasta el enojo de la ciudadanía. El capacitador va a recibir las consecuencias de las malas prácticas políticas, las consecuencias del mal trabajo institucional, las consecuencias de la corrupción. Nosotras somos los que escuchamos. Ese es el trabajo del capacitador, crear participación ciudadana en mes y medio. Además del enojo ciudadano, algunas veces los capacitadores terminan escuchando hasta los problemas personales de la gente, como el de esta mujer que está de duelo porque una amiga falleció. Pero tengo toda mi familia aquí, ¿qué hago? Su familia la necesita entonces. Ir con el médico para que me controle mi nerviosismo que traigo. También se enfrentan con la apatía de quienes no les abren la puerta o que no están dispuestos a participar. Sí, es muy pesada la labor que se hace y la verdad dan un incentivo muy poco, de 300 pesos nos tocó la última vez. Entre los motivos que argumenta la ciudadanía para no ser funcionario de casillas están razones de salud, discapacidad, ocupaciones laborales, simplemente no querer participar o tener miedo. En total, 4.250.000 personas se han negado o están imposibilitadas para participar. Los capacitadores tocan varias veces el mismo domicilio hasta que encuentran al ciudadano para notificarlo. Algunas veces realizan operativos nocturnos para poder localizar a las personas cuando regresan de sus jornadas laborales. Vamos a trabajar la segunda lista, que es la nueva, la que nos dieron en la tarde. Yo estoy muy decepcionado de esto. Claro. Porque para mí es algo montado que el gobierno ya, aunque gane quien gane, sabemos que el gobierno va a ¿Usted poner ha participado antes como funcionario de No casilla? como funcionario, pero lo he visto. Alberto Albarrán firmó esa noche el documento donde le informa al INE su negativa a participar por sentirse defraudado. Y luego cuando voy a votar resulta que veo en las listas, mi papá con 3 años de fallecido todavía estaba en la lista. Sí, ok. O sea, es algo que me decepcionó. Entonces, ¿qué sucede? Que esa acta de función no se envió al INE y entonces el INE por eso no la dio de baja. Vuelvo a esto. ¿De quién es la culpa? Sí, del mismo sistema. Además, le explicó a los capacitadores que no encuentra un buen candidato para votar. Gane quien gane, va a ser la misma mediocridad. A pesar del desánimo de un sector de la población, el INE está cerca de cumplir la meta para que en todo el país se puedan tener funcionarios de casilla. Es un trabajo que nos ha llevado a recorrer cada sección del país, cada calle, cada población del país. Casi ya hemos recorrido todo. Hablamos de que llevamos ya 11.053.000 personas visitadas, de 11.694.000. El 27 de abril concluye esta primera etapa de la capacitación. La siguiente comienza el 9 de mayo con un nuevo recorrido con los ciudadanos que aceptaron ser funcionarios y salieron seleccionados en un segundo sorteo que se realiza para garantizar la imparcialidad en el proceso. Entonces los CAES tocarán en las casas de 1.4 millones de personas que serán funcionarios de casillas. Les darán capacitación y realizarán simulacros. Esta oportunidad del INE a mí me permite acercarme a mis vecinas y vecinos y hablarles de democracia, de participación, de un futuro mejor como país. En el Estado de México, esta tarde asesinaron a un párroco adentro de una iglesia. ¿Dónde? En Cuautitlán Izcalli. El sacerdote Rubén Díaz Alcántara, de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, tenía 50 años. Hasta donde se sabe, un hombre de la tercera edad entró al templo, se acercó al párroco, discutieron y lo apuñaló. Hablando de violencia, vaya jornada la que se vivió ayer en Zihuatanejo. 2 balaceras dejaron a 16 personas muertas, entre ellas 6 policías estatales. El primer ataque ocurrió en la comunidad de La Quebradora, en el poblado de Coacoyul, cuando, según las autoridades, aproximadamente 15 civiles armados agredieron una patrulla de la policía estatal. En un primer momento, 3 civiles murieron y en el segundo enfrentamiento, elementos de la Marina y del Ejército llegaron al lugar para respaldar a la policía. Otros 7 civiles murieron. Poco después de que ocurriera esta agresión, otra más fue registrada en la comunidad del Camalote, en el municipio de Petatlán.
6 policías fueron asesinados después de ser emboscados por civiles armados. Y sobre estos enfrentamientos, esto dijo el gobernador Héctor Astudillo. Se está sufriendo un embate pues, de un grupo delincuencial muy marcado. Y los 2 hechos que se presentaron ayer pues, están ligados. Esto da una idea de la dimensión del problema. Pero, por supuesto, nosotros entendemos que esta circunstancia se da pues con un conflicto también que hay ahí de grupos que tratan de controlar. Nosotros por principio reprobamos esto, lamentamos y por supuesto vamos a tratar de estar muy pendientes y reforzar más de lo que ya de por sí está esa zona. Hoy una de las discusiones que están en el debate electoral, pero que también van a estar en el debate, es esto de la inversión pública y sobre todo de la obra pública, de infraestructura. Se lo hemos oído a muchos de ellos. El INCO acaba de sacar un reporte sobre cómo gastamos ese dinero. ¿Cómo están? Me da mucho gusto. Hola, Carlos, ¿Cómo gracias. están? Y no lo hacemos bien, ¿no? Esto de gastar para infraestructura, ¿no? Para gastar en obra pública, ¿no? Sí, así es. ¿Quién quiere empezar? Bueno, ante el contexto que ustedes saben, todos sabemos, el gasto en obra pública nos ha mandado cada vez más y más notas rojas de que el gasto no se está gastando pues adecuadamente a nivel federal. ¿Qué pasa en los estados? Mucho se habla a nivel federal de que el gasto en el aeropuerto, pero es un aeropuerto, y en los estados se gasta por cada una de las 32 entidades y por cada uno de los miles de los municipios en obra pública y no sabemos qué pasa. No hay información y ante esa falta de datos y falta de poder entender qué está pasando en los estados, que dicho sea de paso dependen una tercera parte por lo menos de su presupuesto de los recursos federales, pues vamos a ver. Una tercera parte, ¿no? Más o menos. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, pues dado que no hay información, lo que hicimos fue analizar cómo están las reglas del juego, Carlos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se está regulando el gasto de obra pública en los estados? Porque, insisto, hoy por hoy no tenemos información clara que nos lo muestre. Se propuso desde el INCO una metodología que analiza no nada más la obra pública como tal, si se cumple con la bitácora, si se cumple con lo técnico, sino desde la planeación de los recursos hasta la fiscalización, pasando por la responsabilidad. ¿Y qué encontramos? Encontramos que el ILOP, el Índice Legal de Obra Pública que construyó el INCO, no permite, digamos, establecer un punto claro en la calidad de las leyes de obra pública. Ninguna ley aprobó la evaluación realizada por el INCO, compuesta por 144 criterios de evaluación, que son requerimientos mínimos que debe cumplir ¿Ninguna ley? la obra. Ninguna ley. Ningún estado de las 15 entidades federativas evaluadas aprobaron. Y estamos hablando de condiciones mínimas de transparencia, de planeación, de responsabilidades administrativas, de fiscalización, de uso de tecnologías de la información. Tenemos estados, digamos, carentes de condiciones mínimas que permitan el desarrollo de obra pública de calidad. Ahí está la problemática. Eso quiere decir que no sabemos, al final de cuentas, algo sabemos, pero no sabemos dónde se fueron estos recursos. No, de hecho, esto lamentablemente vivimos en un país con leyes, malas leyes que sí se cumplen, y esas malas leyes pues tienen muchas puertas que abren a la opacidad y a la discrecionalidad del gasto. Ese es el problema, Carlos. Se está haciendo en el marco de la legalidad el uso discrecional y opaco de los recursos para la obra pública en los estados. Pero, a ver, ayúdenme a entender. Eso quiere decir que llega este dinero, el 70% o así, que viene de la federación, ¿no? ¿El 70 o el 30 que viene de la federación? No, bueno, depende de una tercera parte, pero... Una tercera parte, el 30%. Y lo gastan como quieren. Sí, son 55.7 mil millones de pesos en ¿Cuánto? 2016, más de 55 mil millones de pesos gastados bajo estas condiciones deficientes de normatividad. No sabemos si ese puente se necesitaba o fue un problema de clientela, no sabemos si esa carretera que era antes terracería tal se necesitaba o no. Bueno, si era terracería a lo mejor sí se necesitaba o no. Es decir, no sabemos todo esto que se construye, si se necesitaba o no, porque no hay planeación. No sabemos cuánto se gastó, no sabemos con quién se gastó, no sabemos. Y no sabemos que si se hizo mal, hubo o no consecuencias para controlar ese problema, el sistema de responsabilidades que mencionaba al final. Entonces no sabemos nada. Entonces, ahora, esto incluye a todo el dinero, no solo el que llega de la federación. A todo el dinero que se gasta en infraestructura desde los estados. En los estados, sí, exacto. A todo el dinero. A todo el dinero. Y hay figuras, digamos, recurrentes a nivel estatal en todas las legislaciones que analizamos. Estamos hablando de barreras a la competencia tan graves como que si eres un competidor basado en la Ciudad de México no puedes participar en un concurso en Baja California porque la ley te exige un domicilio fiscal en la entidad previo al inicio del concurso. Y siempre hay empresas fantasmas que puedes armar ahí en Baja California. Sí, es una barrera infrancable. O sea, no puedes. No, no hay forma de participar. O sea, sé que hay un gran constructor de kioscos de parque
no podría ir a construir un kiosco de parque a Mexicali. Exactamente. Aunque Está ya no bloqueado. tuvieran buenos kioscos de parque. No se puede. Y que tenga buenos precios. Otro es, por ejemplo, que todos tienen umbrales de hasta el 25% para modificar los contratos. Entonces, imagínate, una cuarta parte tiene su margen. O sea, yo licito por 100 y puedo cobrar 125. Exactamente. O más. Quiero estar en esa licitación. Exactamente. Y me lo van a pagar. Sí. Y eso crea el incentivo a que haya ofertas artificialmente bajas que se modifiquen después con esos convenios, le llaman porque adicionales. ganan por la licitación baja y después suben el costo. Sí. También alienta los acuerdos colusorios para el reparto de concursos. Entonces sí son incentivos muy fuertes a que no haya una competencia real en los procedimientos. Para terminar, ¿qué 3 cosas tendríamos que cambiar para que esto empezara a cambiar? Publicación de toda la información de lo que se hace con las obras, publicar el marco normativo, Carlos. Es imperdonable que no encuentres una ley en el portal del Estado, tengas que estar buscando la ley general, digamos, lo básico. Ya hay bibliotecas. Exactamente. Y incentivar las pruebas, generación de condiciones de competencia. Eso también nos generó mucho ruido en todas las leyes de todos los estados. Muchísimas gracias a los dos. Un gusto. Está toda esta información en el portal del INCO. www.inco.org.mx. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En Cuba, el presidente ya no se va a apellidar Castro. Creo que con eso le digo todo. Ahora volvemos. Bodegas Lleiroso. Máxima expresión. Ribera del Duero. En Política de Milenio, Agustín Gutiérrez Canet. Arturo Saldívar. Y en Fronteras de Milenio, Irene Seltzer. Milenio Diario, periodismo con carácter. Septiembre letal, la memoria de los 2 sismos que azotaron México y la solidaridad que nos unió tras la crisis. De venta en librerías Gandhi, El Sótano y Sanborns. Se lo decía antes del corte. En Cuba, hoy, la Asamblea Nacional del Poder Popular propuso al actual primer vicepresidente Miguel Díaz-Canel como el sucesor del presidente Raúl Castro. Será hasta mañana cuando se den los resultados de la votación de la Asamblea y será así cuando Cuba deje atrás el apellido Castro, que gobernó la isla por casi 60 años. Ya no será un Castro el presidente. El hasta hoy presidente Raúl Castro, 86 años de edad, va a ser el primer secretario del Partido Comunista hasta el año 2021. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump confirmó hoy una reunión entre el director de la Agencia Central de Investigación, la CIA, Mike Pompeo, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Dijo que los acercamientos entre ambas naciones van bien. I think Mike Pompeo will go down as one of the great Secretary of States. And by the way, he just left North Korea, had a great meeting with Kim Jong-un, and got along with him really well, really great. And he's that kind of a guy. He's very smart, but he gets along with people. Jimé Rodríguez ya está aquí y Jimé le va a contar. Hijo, no avanzamos, Jimé, cuéntaselos todo. No avanzamos. Muy buenas noches, Carlos. El día de hoy, la verdad es que fue histórico para el fútbol mexicano después de la primera reunión entre jugadores de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales, creada hace tan solo unos meses, y directivos del fútbol nacional como Enrique Bonilla, Guillermo Cantú, secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol, y John de Luisa, que será el próximo presidente de la federación. La reunión para exigir la abolición del Pacto de Caballeros y el cambio del régimen de transferencias principalmente duró alrededor de 3 horas y media en un hotel del aeropuerto de la Ciudad de México. De los primeros en llegar fueron Jesús Corona, el Chaco Jiménez, Oribe Peralta, entre otros capitanes de Primera y Ascenso MX. Los que no se presentaron fueron los dueños de equipos y a raíz de esto es que habrá el próximo miércoles otra reunión más completa donde exigen se ponga ante notario los acuerdos a los que lleguen, porque en caso de que no se sientan satisfechos y protegidos los jugadores, es un hecho que se daría una huelga en la jornada 17 del Clausura
2018. Se mantienen con esa postura. ¡Órale! Los directivos se fueron, de hecho, sin dar declaraciones, pero vamos a escuchar palabras de Moisés Muñoz, del Puebla, que estuvo ahí presente, y también del presidente de la ANFPRO, Álvaro Ortiz. Se sentará un precedente. Estamos ante un dato histórico, por así decirlo. El próximo miércoles estaremos sentados jugadores profesionales junto con la asociación y la administración de la Asociación de Futbolistas Profesionales con los dueños de los equipos. Esto nunca se había visto, nunca se había dado, y eso habla muy bien de parte de los dueños. Existe esa apertura para poder llegar a puntos en los cuales podamos estar todos de acuerdo y que sean en beneficio del fútbol mexicano. No estamos buscando que alguien gane, alguien pierda, estamos buscando ganar todos. Lo entendieron bastante bien los dueños y eso es lo positivo de todo, ¿no? Que el tema de esto es tener mesas de diálogo que nunca habíamos tenido en nuestra historia del fútbol, y eso es lo importante. Obviamente es una difícil tarea para John de Luisa. Es la primera gran prueba que tiene el próximo presidente de la federación, porque por un lado tiene que quedar bien con los dueños, que evidentemente no van a querer desaparecer el pacto de caballeros. Que lo nombraron. Así es. Y por otro lado, pues tiene que quedar bien también con los jugadores, con esta nueva asociación que existe hace tan solo unos meses. Lo importante, como ellos decían, es que fueron escuchados el día de hoy, que porque no se había dado este diálogo, más bien los estaban ignorando, de hecho les estaban dando largas, hasta que por eso John de Luisa tuvo que intervenir y hacer esta reunión, por lo menos para una primera plática. Llegó con sus folders verdes y todos varios papeles para lo que se iba a llegar a platicar. Si no se llega a nada, yo creo que la próxima semana van a haber más conclusiones. Decían ya reconocieron que existe. Ahorita nos contabas, ¿no? El miércoles que viene. El miércoles que viene está pactada para ese momento. Y dicen, si no llegan los dueños. Si no llegan los dueños otra vez, si nos hacen este tipo de cosas, dicen huelga. No, yo creo que ahora sí van a llegar definitivamente. Huelga en la 17. La jornada 17, que este fin de semana es la 16, la jornada 17 sería en 2 semanas. Ya hemos visto ya casos de las huelgas de árbitros, se dan de un día para otro, ¿no? De que puede llegar a suceder, puede llegar a suceder. Pero además, pues la 17... es la última. Es definitiva. Mucha gente va a estar ascenso, descenso, liguilla. Sí, no, totalmente. Se acaban de definir muchas cosas para la liguilla y para el descenso. Está bueno, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Va a estar bueno. Yo creo que sí logran por lo menos ponerlo en papel, porque sabemos que el pacto de caballeros es algo hablado, no existe un documento, y logran ponerlo en papel para después erradicarlo ante notario, sería un gran avance. Lo único que quieren es ser tratados como funciona el resto del fútbol en el mundo, con... O el resto del mundo, ¿no? Exacto, de hecho. Más bien, así es. Y también el draft, que deje de ser un par de días en la playa, el horror, y que simplemente sea como se maneja en el extranjero. Jimé, mil gracias. Muy buenas gracias noches, a usted Carlos, por haberme acompañado esta noche. Yo soy Carlos Puch, lo espero mañana a la misma hora aquí. Quédese en Milenio, en todas nuestras plataformas. Que tengan todos ustedes muy buenas noches.